Bienvenidos a su escuela sabática en ¡Familia! Bueno, vamos a ir con los saludos. Luz Everni Bermúdez Gómez. Gracias, Luz Everni, por comunicarte con nosotros. Esther Batista. Muchas gracias también. Tania Rebolledo. John James Mosquera. Oiga, la gente está proactiva. Muchas gracias a todos ustedes. Dice aquí Julie Andrea Beltrán. Dice un mensaje: bonita familia. Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias, Sí. Julie Andrea, por ese saludo. Yadira Perdomo, ella está de Palermo, dice: pastor, te agradezco el video del culto familiar para darnos ideas a los padres de hacerlo fácil y espiritual. Mil gracias. Yadira, felicitaciones para usted, su esposo y sus hijos. Ahora saludamos a las radios. Esperanza Colombia Radio, la 96.3 FM en Bogotá, la capital de Colombia. Tenemos otros amigos que están en Bucaramanga. Ellos están en las 10:20 AM. Esto es Esperanza Colombia Radio en Bucaramanga. Se extiende la esperanza. Miramos a Esperanza Colombia Radio, la 14:70 AM. Ellos están en Medellín. Allá está Henry. Bueno, para nosotros es un gusto. Vamos ahora a orar. Oremos. Amén. Padre, gracias por este lindo día, por tus bondades y por tus misericordias. Queremos poner en tus manos a cada familia, Señor, para que seas tú guiándoles y protegiéndoles, Señor, y ayudándoles a encontrar paz y felicidad en ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy es jueves 2 de marzo y la lección para hoy tiene por título ¿Cómo vencer la codicia? Es una lección muy esperada esta semana que hemos estado hablando y atacando a la codicia. Vamos a ver. Muy bien. Dice, la codicia es un problema del corazón, al igual que el orgullo y el egoísmo. A menudo pasa desapercibida, por eso puede ser tan mortal y engañosa. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios: la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado, por ejemplo. Pero esos actos son externos, cosas en las que tenemos que pensar antes de hacerlas. Pero ¿cómo hacer para superar los pensamientos equivocados? Eso sí se pone difícil. De hecho, Jesús nos insistió que nosotros tenemos que eliminar los pecados desde la mente, tanto que Jesús decía que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella. Es decir, que todo empieza en la mente y nosotros desde acá tenemos que eliminar esos malos pensamientos. Pero ¿cómo se logra eso? Vamos a ver. Estando en conexión con Dios. Aquí dice, lee 1 Corintios 10:13. ¿Qué promesa encontramos aquí? ¿Y por qué es tan importante entender esto en el contexto de la codicia? Bueno, vamos a leer entonces 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿cómo con el poder de Dios podemos estar protegidos contra este pecado peligrosamente engañoso? Aquí la lección nos da varios aspectos. El número 1, tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él y de ser parte de su familia. Es decir, elijan hoy a quién servir, que yo a mi casa serviremos al Señor. Esto lo encontramos en Josué 24:15. Interesante, ¿no? Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces nosotros también hemos agregado aquí que obviamente tomar la decisión de servir y depender de Dios tiene que ver e incluir la oración. Muy ¿Sí? bien. Oración. ¿Qué más, mi amor? Oración, leer, por supuesto, en la palabra de Dios, porque ahí también está el poder. O sea, como dice la Escritura, ellas son las que dan testimonio de mí, nos muestran cómo vivir una vida cristiana recta, pero también con equilibrio, ¿no? Una vida cristiana viviente que pueda ser de bendición para nosotros y también para las personas que nos rodean. También tener nuestros pensamientos en Dios.
Es decir, sujetar nuestros pensamientos, esas ideas que nos vienen en Dios y reprender aquellas que sabemos que están mal, ¿no? Porque, como dice, las aves pueden asentarse, pero no podemos dejar que hagan nido. Y así mismo con los pensamientos. Es decir, las cosas malas que vengas, reprenderlas en el nombre de nuestro Dios. Noelia, aquí Sí dice es. que hay que hacer ¿qué cosa? Hay que hacer el culto familiar. Segundo, al tener un problema, lo primero que hay que hacer es orar. Orar. Muy bien. Es un buen ejercicio. Ahora quiero hablar un poquito sobre eso. Ujú. Orar diariamente e incluir Mateo 6:13 dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando sientas codicia por algo que sabes que no deberías tener, ora por ello, reclamando las promesas de la Biblia para obtener la victoria. Como en 1 Corintios 10:13. O sea, no es que lo que estás codiciando ora para que yo te lo dé. No, es que ora para romper Con ese- con la codicia. Exacto. Dice, tercero, estudiar la Biblia en forma regular. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Bueno, yo quiero contarle una breve historia. Mire, hace algún tiempo yo estaba en la ciudad de Medellín y iba pasando por un caminito y cuando veo que dos personas se agarraron a pelear y el uno iba con un destornillador para clavárselo al otro. Uy, no. Y entonces cuando yo vi eso, lo primero que pensé fue llamar a la policía. Y entonces yo estaba tratando de sacar mi celular que para llamar a la policía. Pero no pasó nada. Bueno, o sea, ahí los cogieron y estaba pues que se mataban. Y eso me llevó a la reflexión. Si nosotros decimos que la oración es Tan poderoso. tan poderosa, ¿por qué automáticamente yo no oré? ¿Se da cuenta? Sí. Desde ese día he tenido eso en la mente. Y entonces cada vez que hay un problema trato de lo primero es invocar a Dios. Porque cuando uno invoca al Señor, Dios puede hacer que las personas desistan del mal. Sí. Dios puede hacer que el conductor de un carro que iba a chocar a otro frene en seco. O sea, porque Él es el que puede darnos una ayuda rápida. Como dijo Pedro cuando se estaba ahogando. Señor, sálvame. ¿Qué podía pasar si llegaba la policía? La policía, por mucho que se demoraran, que por muy rápido que llegaran 15 minutos, Ajá. ya hubiese ocurrido el desastre. Mientras que un ángel de Dios puede intervenir en el instante. Entonces, este tipo de situaciones nos deben ayudar a pensar qué tan importante nosotros consideramos la oración. O si solo es una palabra que decimos que orar, y cuando se nos pierden las llaves, lo primero que corremos es a ver dónde la encontramos. O En vez de- acusar a los demás. o acusar a otro, ¿a dónde me cogiste las llaves? ¿No tienes las llaves ahí? ¿Sí? O mejor orar. Señor, necesito encontrar las llaves, por favor. Y empezamos a buscarlas también, ¿no? Claro. No es solamente orar y quedarse ahí que un ángel las traiga. Él pone la sabiduría, el entendimiento. ¿A dónde las dejaste? Exactamente. Pone ideas de cómo hacer O si no, algunas deja que cosas. se demore un rato buscándolas para que se le quite el vicio de dejarlas donde sea. Exactamente. Y Exactamente. piensa ubicarla en un lugar. Exactamente, mi amor, sigue Claro. la lectura. Jesús abordó el problema de la humanidad con el pecado. Él fue tentado en todo, así como nosotros, y para poder resistir pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre. Y Jesús nos dejó esta tierra hasta que abrió camino con el ejemplo. Perdón, y Jesús no dejó esta tierra hasta que abrió camino con el ejemplo. Y luego prometió poder para que cada persona tenga una vida de fe y obediencia y desarrolle un carácter como el de Cristo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios que es amplio en perdonar. Esta promesa la encontramos en Isaías 55, 6 y 7. Y amor, hay unas preguntas. La leo. ¿Sí? ¿Qué consecuencias provocó la codicia en tu vida? ¿Qué lecciones aprendiste? Eso es sorprendente. Yo quiero decir dos detalles. No sé si Juno me va a decir algo. Sí, también tenemos otra tercera pregunta Sí. que dice, ¿qué podrías necesitar aprender de ellas? Muy bien, aquí quiero decir dos cosas. Lo primero es que, referente al tema de la búsqueda del Señor,
si Jesús, que es Dios, y cuando estaba en la tierra era Dios también, tuvo que pasar noches orando para vencer las tentaciones, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Si lo miramos literalmente era no dormir, sino permanecer en oración constante. Pero muchas veces lo que oramos son 5 minutos, 2 minutos, ya. Y entonces Satanás sabe que es muy fácil derrotarnos. Entonces tenemos que reforzar la vida Ahora, de oración. O sea, hay que reforzar la vida de oración, porque muchas veces uno puede saber intelectualmente qué hacer, pero el cuerpo, o sea, el espíritu, no. El espíritu está dispuesto, pero la carne. Exactamente, uno sabe, pero es como el jugador de fútbol que ya sabía jugar bien, pero el cuerpo ya está viejo. Entonces la mente va a una velocidad y le dice qué hacer al cuerpo, Pero pero los el músculos cuerpo no responden. los músculos no responden. Entonces el jugador se cae y todas esas cosas. Más o menos así pasa cuando uno no ora. O sea, cuando uno no ora, uno puede saber qué hacer. Uno dice, me están provocando, no puedo responder, no puedo caer en la trampa. Y más de bueno es decir eso que ya está peleando. Ay, Dios mío, ahora caí en esto. ¿Sí me va a entender? Entonces tenemos que Reforzar la acción. Y de hecho eso le pasó a Pedro, ¿no? Y es un ejemplo para nosotros. Pero dijo, Señor, yo no te voy a negar, cualquiera, pero cuenta conmigo hasta el final. Pero cuando inició la persecución y le decían, tú estabas con él y cogieron a Jesús, pero desapareció. no, empezó a echar maldición. No, Primero le pegó un Primero le tiró sí. machetazo. Claro, primero le tiró a uno mal en la cabeza y le mochó la oreja porque el tipo la sacó rápido, como que sabía que el perro era peligroso y estaba peligroso. Y cuando se iban a mochar, que la sacó y estaba ya. No Bueno, puedo dar la copieta y se le sí, se le fue la oreja, bueno. Y después, y cuando vio que le iban a coger, se echó a correr. Que él no conocía a Jesús. Y empezó a echar maldición y no sé Y qué. Jesús les había Entonces- ore para que no caigan en tentación. Ya, entonces, Y el estas mismo son. consejo para nosotros. Exactamente, entonces esa es una lección que tenemos que aprender. Y lo otro es que, aquí dice, ¿qué podría necesitar aprender de ellas? O sea, en la codicia no trae vergüenza, Sí. porque uno muchas veces puede codiciar algo y no darle mucha importancia porque dice, si me pongo a pensar en eso, de pronto el Espíritu Santo me convence y no lo voy a obtener. Pero Dios siempre gana. Entonces, si uno se va a llevar por la codicia, después uno pasa en vergüenza. Y dice, ay Señor, cómo y celoso allá, cómo pasé pena con esto. Y muchas veces Dios prefiere que uno pase pena en secreto, porque el secreto es Él Y nosotros. y nosotros, o sea, Él y yo. Pero ya en público ya es Dios, el enemigo, la gente y yo, y si así no entiende, es más difícil. Entonces es mejor de rodillas hablar con Dios, que nos ayude a resolver estos problemas, para uno ser una luz que ilumine en medio de las tinieblas. Bueno, hemos llegado al final de nuestra escuela sabática en familia.